Muchas gracias, Nancy. Buenas noches a todos. Nada más para confirmar si sí se escucha claro. Sí, claro. Voy a compartir pantalla. Bueno, antes de comenzar, quiero agradecer la invitación al rector José Antonio Herrera, al decano Miguel Heredia también por la apertura a esta plática, y bueno, a los directores Aldo Pureco Niño y Rogelio Sánchez. Muchas gracias por la invitación. Ok, bueno, la temática de esta ponencia es hablar un poco sobre la robótica industrial y la robótica educativa, ver qué diferencias hay, refiriéndome a robótica educativa en cuanto a lo que vamos aprendiendo cuando cursamos nuestras materias, nuestra carrera, ¿no? A lo largo de nuestra carrera, pues vamos juntando ciertas competencias que nos permiten ser mejores diseñadores de software o de hardware. Entonces vamos a abordar este tema. Me gustaría por ahí empezar con la pregunta, ¿qué es la robótica? No sé si puedan poner ahí en el chat, si pudieran comentar algo de qué idea tienen o qué elementos constituyen a la robótica. No sé si están contestando por ahí o si el chat no se me está actualizando, pero bueno, vamos a avanzar un poco. Tenemos ciertos elementos que van a constituir lo que es la robótica. Es una rama de la ingeniería que va a cubrir ciertas áreas específicas, como en el caso de la electrónica. Gracias, Luis, ya comentó por ahí, Luis, la mecatrónica, la automatización y la electrónica. Precisamente ahorita estamos colocando por ahí la parte de electrónica. Entonces, la robótica va a cubrir estas áreas, que es la robótica, la mecánica. Entre electrónica y mecánica viene englobada o viene inherente ya la mecatrónica junto con las ciencias de la computación. Y bueno, fundamentalmente también las matemáticas. Todo depende en qué nos especialicemos. Va a impactar en mayor o menor medida cada una de estas áreas. Pueden haber algunas otras más que nos pueden servir. La automatización de procesos, dice por ahí Aldo. Gracias, Aldo. ¿Por qué hablar de la robótica industrial y la robótica educativa? Bueno, me surgió a mí en una plática que hubo con un colega, que bueno, hay ciertos docentes que tienen más orientación a la robótica educativa. Me refiero a robótica educativa, todo lo que es robótica de competencias de robots, y hay profesores que también tienen la tendencia hacia la robótica industrial. Entonces, un día viendo un brazo robótico, pues algunos lo ven desde el punto de vista, si estás más enfocado en el área de la robótica de competencia educativa, lo ves como un juguete que nada más sirve para moverse, ¿no? Y bueno, viceversa, existe este debate entre estas dos puntos de vista, ya sea la robótica industrial o la robótica educativa. Entonces, para esto vamos a comenzar abordando cómo es la robótica en la educación. Por ahí, bueno, tenemos varios alumnos, creo, conectados. Me gustaría saber cuál es su punto de vista o qué frases más arraigadas tienen en cuanto a la robótica en la educación. Digamos, que me cuenten cómo lo viven, a lo mejor lo viven conectando a algún dispositivo, a lo mejor lo viven programando alguna secuencia. No sé si puedan por ahí comentarlo brevemente. Por aquí me comenta Lidia que en los laboratorios al hacer prácticas, exacto, en el laboratorio hacer prácticas, esa es una parte indispensable, ¿no? Cuando somos alumnos, realizar prácticas programando microprocesadores y mandándolo a actuadores, exacto, también programando microprocesadores y mandándolo así a un actuador. Esa parte es la que nos motiva, ¿no? Cuando comenzamos en un inicio con este viaje con la robótica, con proyectos, dice Luis, utilizando microcontroladores para darle funcionalidad a algo, exactamente. Entonces, es precisamente lo que vemos aquí. Vemos a unos jóvenes, en este caso son alumnos de la Universidad Vasco de Quiroga, que bueno, van iniciando con este viaje que es la robótica y van comenzando precisamente como los comentarios que me estaban haciendo mención, como dijo por ahí Luis, con proyectos, microcontroladores para dar funcionalidad. Entonces, nos hemos topado en la robótica escolar con proyectos, por ahí comentaron proyectos, ¿no? En esta imagen, bueno, vemos también, son alumnos de la Universidad Vasco de Quiroga. A lo mejor en un inicio esos proyectos son el ensamble o
o armado de piezas mecánicas, ¿no? Como vemos aquí están sosteniendo algunas piezas mecánicas para alguna práctica. Ese puede ser un buen inicio para abordar la robótica de manera educativa. Claro está que ya hoy en día en México pues se tienen instituciones, se tiene a nivel primaria, a nivel secundaria, preparatorias, etcétera. Todo el mundo ya está abordando el tema de la robótica, porque nos ayuda o nos incrementa habilidades y aptitudes para poder desarrollarnos tanto mentalmente como personas y como ingenieros. En unos inicios, bueno, algunos por ahí comentaban que utilizamos microprocesadores para dar alguna funcionalidad. Tal vez los primeros pasos fueron trabajando con algún equipo como este que ven aquí. Este es un equipo Lego. En el caso del equipo Lego, pues bueno, tiene una programación bastante sencilla y el ensamble de las piezas también es muy sencillo, ya que nos permiten conectarlo como bloques, ¿no? Son módulos que tienen bloques para que sea fácil su conexión y su programación y podamos abordar temas como los sensores, como ya comentaron también por aquí, actuadores que me permiten hacer que un robot se empiece a mover, ¿no? Y, bueno, ¿quién no ha programado un Arduino? El famoso Arduino, porque es una plataforma que encuentras pues bastante material ya en la web para poder tener soluciones hacia, por ejemplo, conectar algún motor, conectar algún driver de ese motor, conectar sensores, actuadores, etcétera, ¿no? Entonces, esta herramienta Arduino pues ha abierto un mundo para que sea más sencillo programar y realizar prototipos de manera muy rápida. Y bueno, pues quién nos emociona prendiendo su primer LED, ¿no? El famoso código del Blink, donde el LED prende y apaga. Esto, bueno, si te emociona esta parte, pues quiere decir que ya vas encaminado al diseño y construcción de robots y en cualquier momento, bueno, puedes pasar a la siguiente etapa. Bueno, pero previo a esto, vamos a obtener unas habilidades. Durante la carrera, en los inicios, te dan herramientas y se empieza a enseñar cómo se manejan, digamos, componentes semiconductores, que son, digamos, el LED, que es un transistor para controlar un motor, algún servomotor, cómo los podemos ir trabajando de manera sencilla, pero no estamos tan conscientes del funcionamiento real o qué funcionamiento pudiera yo hacer que cause que el sistema no trabaje bien, ¿no? Entonces, bueno, en las habilidades obtenidas, pues bueno, esas habilidades pues son mayormente obtenidas porque el profesor o el docente guía al estudiante. Guía me refiero a que le dice, el diagrama va de esta manera, la conexión va aquí, posiblemente te explique un poco cómo desarrollar el programa para detectar, para leer, para escribir, etcétera, ¿no? Fundamentos de mecanismos, como podemos ver aquí en la imagen, pues podemos construir estructuras básicas, a lo mejor con madera. Fundamentos de programación, pues ya que, bueno, como comentaba, si utilizamos un Arduino, el Arduino es bastante sencillo de utilizar, pero más adelante, pues durante nuestra carrera como estudiantes, vamos a ver que hay más herramientas que a lo mejor ya no se programan de esta misma manera, ¿no? De un lenguaje tan sencillo. Y bueno, electrónica básica, pues porque casi hay que conectar, agarras los cables y los pones donde te dice el diagrama, ¿no? A lo mejor uno lo hace ya por seguir algún diagrama, pero no hay un análisis de qué pasa si yo no tengo bien la señal de una tarjeta que estoy conectando hacia mi Arduino. Puede ser que se dañe o no. Entonces, por eso me refiero a que es muy básico, ¿no? Ahora, el mundo de los dispositivos de hardware para hacer robots, pues también ha arrojado muchos objetos que llamamos shields, muchas tarjetas que podemos conectar, en este caso en una tarjeta como el Arduino, para ya conectar de manera rápida un motor, un servomotor, etcétera, ¿no? Entonces, las habilidades que podemos obtener hasta este punto durante nuestro desarrollo en una carrera de ingeniería que cuente con el área de robótica, pues van a ser en su mayor parte guiadas, ¿no? Bueno, surge lo que se llamamos competencias de robótica. Entonces, ocurre este camino o este proceso hacia lo que son las competencias de robótica, donde, bueno, ya los retos son más grandes, ¿no? En ocasiones, la guía a lo mejor ya no es una guía tan directa del maestro. Muchas veces lo que yo he vivido a mi experiencia
es que los alumnos, pues, mientras más herramientas aprenden, más ganas tienen de hacer cosas diferentes, cosas más innovadoras, cosas más grandes, dispositivos más complejos. En este caso, bueno, aquí la imagen es lo que llamamos un seguidor de línea en una competencia. Y bueno, este sería una lancha, ¿no? Entonces, someterse a una competencia de robótica, pues no es nada fácil porque pasamos ya del lado del laboratorio donde podemos decir, bueno, que ya venga el maestro a revisarme porque en un minuto deja de funcionar mi circuito, entonces necesito que venga ya y deja de funcionar. Entonces, no en el caso de los robots, como lo vemos aquí. Si tú vas a una competencia de robótica, pues tiene que funcionar cuando se te pida, ¿no? Entonces, aquí, pues las habilidades van incrementándose. Sí hay una guía, a lo mejor de algún docente, pero he notado mucho que depende de la ambición y las ganas de los estudiantes, ¿no? Las ganas por aprender, a lo mejor por estar en una competencia como esta y ¿por qué no ganarla, no? Algunas, bueno, competencias de robótica que vemos por aquí en México. Sé que por ahí nos acompañan personas de otros países y bueno, va a estar interesante que por aquí vean el tipo de competencias que manejamos. No existe la Federación Mexicana de Robótica que maneja lo que es la Robocup. Esta Robocup es la competencia de robots que juegan, imitan el juego de fútbol. Esa es una. Está Robomatrix, que me parece que lo que es Colombia, Perú también están por ahí en esas competencias. Este Robomatrix pues ofrece certificaciones para que puedas ir a competir una vez que tú ganes acreditaciones, perdón, mejor dicho. Cuando tú ganas una de las categorías, te da una acreditación internacional para poder ir a competir a otros países, ¿no? Tenemos una muy popular que se llama Guerra de Robots. Esa se desarrolla en la Ciudad de México, en el Politécnico. Y bueno, aquí anoté solo algunas, pero hay bastantes. Talentland, que es una plataforma donde puedes ver muchas cosas, ¿no? Puedes ver muchas cosas desde proyectos de otras personas, desde youtubers famosos, etcétera. También ahí hay competencias de robótica bastante fuertes, ¿no? Entonces hay una inmensidad de plataformas. Una vez que te ves inmerso en este mundo de la robótica estudiantil de competencia, pues ya la mayoría quiere ir a alguna de estas competencias. Y bueno, competencias de robótica, solamente les voy a pasar un pequeño video. Este es, por ejemplo, cómo se vive en Guerra de Robots. Me parece que si activo el audio no creo que se oiga, entonces lo vamos a dejar así. Pues la competencia cumbre de esta categoría, perdón, más bien la categoría clave en esta competencia es la competencia de robots de guerra, donde un robot debe de destruir a otro, pues lo cual, pues para la gente, pues es bastante divertido. Como que uno nunca deja de ser niño y trata de divertirse, ¿no? Con lo que tiene. Entonces aquí el impacto sobre el estudiante en la ingeniería pues es muy grande porque ya someter a un nivel de estrés a un robot, como se vio aquí, es bastante fuerte, ¿no? Robomatrix, por ejemplo, ofrece también estas plataformas que es la competencia de seguidor de línea, y la pista pues es bastante complicada, a diferencia de cuando hacemos competencias a nivel estado. Ya hay más curvas, ya el control debe ser más preciso del robot, el tamaño, las dimensiones, todo afecta, ¿no? Las llantas. Algunos de estos robots, pues ya el alumno va desarrollando habilidades porque pues te permite la convivencia con más personas en esos eventos, ¿no? Entonces tú vas viendo o vas desarrollando esas habilidades. ¿Qué habilidades podemos encontrar? Pues que se aumenta el manejo de lenguajes de programación. ¿Por qué se aumenta? Porque pues ya a lo mejor ya no utilizas un Arduino, ya utilizas un microprocesador, ya te introducen este concepto de microprocesador, y ese microprocesador a lo mejor es más rápido que un Arduino, ¿no? Te procesa más rápido toda la señal de los sensores, todos los actuadores, y puedes conseguir un prototipo que dé mejores resultados que si utilizaras un Arduino, ¿no? Entonces, hay bastantes lenguajes de programación inmersos en lo que conocemos como sistemas embebidos o lo que llamamos microprocesadores que pueden ayudarnos a trabajarlos, ¿no? Por ejemplo, tenemos Python, tenemos Java, tenemos C, etcétera, ¿no?
ya hacemos un análisis más a conciencia de los mecanismos, en el caso, por ejemplo, de la estructura de un robot de guerra, ¿no? ¿Qué material? Aquí, bueno, aquí también ya puede venir análisis de materiales. ¿Qué material le puedo colocar? ¿Cómo debo de cortar a lo mejor la lámina que va a cubrir mi robot para que sufra menos desgaste? Muchas cosas, ¿no? Entonces ya entra un análisis más consciente de cómo debemos mejorar un prototipo para poder trabajar con ellos. Y bueno, la parte de control e instrumentación, pues es bastante fuerte. Para los que llevan la materia de control, pues ahí es donde viene la parte de cómo puedo yo optimizar un sistema. En el caso, por ejemplo, de un seguidor de línea, el seguidor de línea, pues el seguidor de línea, pues va en el camino, digamos, se encuentra una curva, y en el momento de que encuentra la curva, hagan de cuenta que este camino rojo que vemos aquí es el camino que sigue el robot. Entonces empieza a oscilar y a lo mejor retoma de nuevo el lugar, ¿no? Entonces ya se convierte en un robot que no simplemente prendo y apago las llantas, sino que tengo que regular cuánta velocidad tengo que colocar para absorber estas oscilaciones, ¿no? Que pueden causar inestabilidad en mi sistema y pueden hacer que el robot se salga a lo mejor de la pista, ¿no? Entonces, eso ya viene en la programación. ¿Qué hago con la programación? A lo mejor viene en el análisis también de los mecanismos. En ese análisis de mecanismos, pues, por ejemplo, las llantas, en el caso de un seguidor de línea, son indispensables para tener un buen agarre, ¿no? En el caso de las llantas, nos ayudan a tener una mayor estabilidad. Pero pues ya podemos ver que los lenguajes de programación, el análisis de mecanismos, el control, nos impacta ya en nuestros conocimientos, en nuestras habilidades. Y bueno, también la instrumentación en el sentido de que a lo mejor ya utilizamos sensores para detectar, por ejemplo, volviendo al caso del seguidor de línea, sensores que detectan más rápido, tienen una velocidad de entrega del dato más rápida, entonces la podemos procesar de manera más óptima y realizar una corrección en las llantas para poder seguir con ahora sí que no, con nuestro camino, ¿no? Diseño de impresión 3D, pues bueno, son otras herramientas que por ahí también adquieren los alumnos, ya que, pues bueno, requieren diseñar a lo mejor alguna carcasa e imprimirla en 3D, ¿no? Para poderla utilizar. Creo que solo coloqué estas, a lo mejor se me olvidan algunas. Si pueden ayudarme en el chat poniendo cuáles otras creen que impacte por ahí, los voy a dar unos segundos. Estas son las que yo propongo ahorita, creo que impactan bastante. E impactan de manera muy positiva. Generalmente todas estas habilidades que va consiguiendo el alumno, pues son aparte de las habilidades que adquiere en el aula, ¿no? Entonces es indispensable que las vaya aumentando. En ocasiones sucede que uno ya está hablando de control y a lo mejor el alumno va en segundo semestre, ¿no? ¿Por qué? Porque el alumno ya decidió que quiere estar en competencias de robótica, ya a lo mejor lleva un tiempo diseñando robots y él ya por su parte investiga, pues, ¿qué es por ejemplo, un PID? Me dicen que con un PID puedo regular la velocidad de un motor para que mi robot sea eficiente. Y entonces, cuando ya llega a la materia que es de control, pues el conocimiento que él adquirió, a lo mejor ya de manera por la exigencia de la competencia o por la necesidad de construir un mejor robot, pues se va a quedar en él y cuando ya lleve una materia, pues va a entender mejor cada uno de los conceptos, ¿no? Sobre todo porque la materia es bastante densa, ¿no? Por ejemplo, en el caso de control. Tenía otra, diseño de circuitos. He llegado a ver, por ejemplo, hay una categoría que es de robot sumo. En esas categorías, pues son dos robots que tienen que sacar uno a otro de una cancha. Hay una categoría que es microsumo, donde los robots son muy pequeños, entonces ya entra cómo voy a meter toda mi circuitería en un espacio muy pequeño, a lo mejor 5 por 5 centímetros, ¿no? Entonces ya un alumno tiene que diseñar su propia tarjeta, soldar sus componentes y, bueno, hacerla que funcione. Entonces son bastantes habilidades que se van obteniendo durante lo que es una robótica educativa, ¿no? Viene desde el aula hasta que el alumno decide construir robots y a lo mejor involucrarse en competencias de robótica. Ahora vamos un poco por el lado de la robótica industrial. Vamos a ver un poco lo que es
el impacto de la industria 4.0, lo que está haciendo con lo que es la robótica. Por ahí ya tuvieron varias pláticas en la mañana, creo que tuvieron una de criptografía, todo lo que es análisis de datos, Internet de las cosas. Bueno, surgió ya la necesidad, como vemos en esta gráfica, de adentrar hacia lo que es la industria, incorporar todas estas habilidades, ¿no? Que es el cómputo en la nube, el manejo de lo que es bases de datos, ciberseguridad con esos datos. Y bueno, esto también empezó a impactar en lo que es la robótica. Entonces, todas estas áreas de la industria 4.0, pues hacen que un robot pues sea capaz de controlarse a lo mejor de manera remota, de recibir órdenes, de utilizar una cámara y analizar datos. Con esos datos a lo mejor el robot puede diferenciar. Imaginemos que está en una industria donde está detectando los tipos de frutas y las va a separar. Entonces, con una cámara puede saber cuál fruta, a lo mejor analizando el color o la forma, cuál fruta puede ser, es mejor que otra y la va seleccionando, ¿no? Entonces, son herramientas indispensables en lo que llamamos industria 4.0, los robots. Y bueno, la automatización de procesos va de la mano, ¿no? Entonces, en una celda robótica, pues bueno, ya constituyen varias cosas. No simplemente está el robot. En este caso tenemos el robot aquí al centro. Esta es una celda que se cuenta ahí en la Universidad Vasco de Quiroga. Hay un robot al centro. Por aquí tenemos un robot cartesiano, que es neumático. Y bueno, selecciona piezas y bueno, ya en un sistema integral, pues bueno, podemos tener máquinas de control numérico como las que tenemos aquí. Una es un entorno, una fresadora, y bueno, todo almacenado, todo controlado en una computadora, ¿no? Entonces, la automatización de procesos tiene varios elementos, no nada más el robot, entonces son varios elementos indispensables para poder abordar lo que es la industria, ¿no? Bueno, este es un video de cómo trabaja o cómo está integrado un robot industrial. Generalmente los robots industrial grandes, los robots que manejan grandes pesos, grandes tamaños, pues se están introducidos en una jaula, como se ve aquí en el video, ¿no? E interactúan con herramientas, como aquí está sacando unas piezas para poderlas ir pasando hacia una banda transportadora. Estos robots pues no tienen un contacto tan directo con las personas, porque son robots que pueden causar un accidente en cualquier momento, ¿no? Entonces, por eso se ponen estas jaulas y pues se programa la labor aquí por ejemplo, en el caso de un alumno que egresa de una carrera como mecatrónica, eléctrica o electrónica, es pues programar estos dispositivos, ¿no? Entonces, cuando yo en el caso de que yo estuve en la universidad, me daban un Arduino, me daban un microprocesador y de repente me cambian a un robot, no hay mucha diferencia en cuanto a que si tú tienes la lógica de programación bastante cimentada, pues puedes trasladarte a lo que hace un robot industrial, ¿no? Cómo trabaja, cómo lo puedes programar, cómo puedes interfazar ciertas cosas. Ya con la industria 4.0, pues lo que se puede hacer con un robot es muy grande porque ya tenemos, podemos conectar vía red a nuestro robot, monitorearlo, analizar los datos que manda, etcétera, ¿no? Una pieza clave en todos los robots manipuladores a nivel industrial es el gripper, o lo que se conoce, bueno, la herramienta que trae para agarrar las piezas, o lo que se conoce como el gripper. Esos grippers pues están diseñados para cada proceso específico. En este caso podemos ver el gripper, bueno, va más o menos rápido, pero va agarrando varias piezas, tiene varias secciones de agarre, varias secciones de sujeción. Estos grippers pueden ser neumáticos, eléctricos, magnéticos, hidráulicos, etcétera, ¿no? Entonces, para allá va lo que es la robótica industrial, ¿no? Aquí se puede ver perfectamente cómo está la jaula y todo el proceso trabajando, ¿no? La jaula, pues como comentaba, pues se utiliza para evitar que alguna persona pase en algún momento y pueda ser golpeada por alguno de los robots. ¿Cómo funciona un robot industrial? Bueno, lo que nos pueden enseñar a nivel educativo es cómo se trabaja, ¿no? Si se cuenta a lo mejor en una institución con algún tipo de robot, a veces no es tan fácil contar con él. Entonces, a veces en ocasiones, pues hay que nada más analizarlo, pero
bueno, hay que ver las partes que manejan los robots para compararlo a lo mejor con un robot que yo construya, ¿no? Un prototipo casero que yo pueda hacer, hacer esa comparación, ¿no? Generalmente un robot industrial de las primeras generaciones que se utilizaron traen un control, que vemos aquí, marcado con el número 3, se le llama Teach Pendant a ese control. Ese control lo que hace es que va guiando al brazo, utilizan un sistema de programación guiada a ciertas posiciones, de manera así muy básica, es decir, guiando posiciones y se van guardando en este Teach Pendant. Y tiene un controlador de velocidad, como está aquí abajo, que es el que regula los motores, ¿no? Cada uno de los motores de los ejes los va regulando para que el motor sea capaz de generar esos movimientos, ¿no? Digamos que vaya de un punto 1 a un punto 2. Entonces, de manera muy básica, lo que se puede hacer con la mayoría de robots manipuladores es que vaya en línea recta o que vaya con un movimiento que se llama movimiento joint, que es donde el robot decide la mejor ruta para llegar de un punto a otro, ¿no? Entonces, básicamente esto es lo que se utiliza. El control trae varias seguridades porque un robot industrial es bastante peligroso, llega a alcanzar unas velocidades muy grandes y si la persona está muy cerca del robot, pues puede ser golpeado con él. Si no se cuentan con ciertas seguridades, una de las seguridades es un botón que trae por detrás, que se le llama control de hombre muerto, curiosamente. Hay que activar ese control con la mano con los dedos se mueve, y en el caso de que el robot pase muy cerca de la persona, pues lo que va a hacer la persona es soltar ese botón, una de dos, o lo aprieta de más o lo suelta, y el robot se detiene, ¿no? Entonces hay que tener varias protecciones a la hora de programar un robot industrial como este. Y bueno, este es físicamente cómo se puede ver un robot de tipo industrial. La mayoría traen lo que comentaba, traen el driver para el motor, el brazo robótico con sus ejes, contar con un gripper. El gripper pues es una herramienta indispensable. Y bueno, el Teach Pendant o control del robot, ¿no? Para programarlo. Y bueno, si lo vemos de cerca, un robot industrial, si lo colocamos de cerca, trae su interruptor general, un botón de iluminado de encendido, paro de emergencia y bueno, cada una de las partes, ¿no? El driver, el control y un gabinete o armario eléctrico donde podemos trabajarlo, ¿no? Este es un robot programado. Generalmente, bueno, pues se puede hacer una simulación previa a la hora de utilizar algún robot, donde podemos utilizar un modelo CAD. En este caso, esta tablita aquí tiene el modelo CAD puesto, y podemos simular esto previo a trabajarlo ya directamente con el robot, ¿no? Entonces, y con él podemos pues prevenir ciertas colisiones que pudiera haber o pudiera existir, y ya llegar con un programa a lo mejor más consolidado para poder trabajar con el mismo, ¿no? Ahora, ¿cómo hacemos un manipulador educativo o a nivel escolar, ¿no? ¿Qué herramientas ocupamos para hacerlo educativo? Generalmente, pues nosotros como seres humanos tratamos de imitar a la naturaleza, tratamos de entender ciertos fenómenos, tratamos de realizarlos, esos fenómenos, replicarlos, y pues ese es el caso de un robot industrial. El robot industrial pues tiene articulaciones. Cada articulación va a formar lo que se llama un grado de libertad, y con él vamos a poder estar trabajando, ¿no? En este caso, este es un robot que se llama robot Puma, y se está comparando con un brazo, cada parte, ¿no? Como el hombro, como tengo el codo, la mano, la muñeca, etcétera. Y en este caso podemos tener lo que son las articulaciones y los eslabones, que son las partes que me van uniendo cada parte del robot. Las matemáticas para un robot manipulador sí son bastante densas. Podemos ahorita hablar básicamente de lo que se llama cinemática directa y cinemática inversa. Eh, el objetivo principal de la cinemática directa es, yo voy a tener unos ejes de coordenadas, digamos aquí en la base. Déjenme ir por un punterito. A ver, a marcárselos.
Ok, estamos en esta lámina. Y bueno, tenemos un eje base, generalmente en un robot, y esto lo hace también es lo que hace un robot industrial, tiene un eje que es el origen, y aquí hay un punto. Entonces, lo que se trata es, con la cinemática directa, es tratar de saber qué coordenadas voy a tener en X y en Y de ese punto específico, teniendo los ejes que están aquí en medio, ¿no? Entonces, ¿cómo se obtiene? Pues se trazan unos ejes en cada una de las articulaciones y se hace un análisis que se llama cinemática directa. Entonces, aquí el objetivo es saber qué ubicación tiene este punto respecto a la base, o en el caso que tenemos un robot como este que está aquí atrás, es saber qué coordenadas voy a tener respecto de la base con el efector final, en este caso lo que conocemos como el gripper. Y bueno, tenemos una parte que es la cinemática directa, que lo que hace es definir cuántos grados le tengo que poner a cada motor para que el efector final llegue a una posición XY respecto a la base, ¿no? Entonces, eso es básicamente lo que se hace para análisis de cinemática en un robot manipulador. Después, bueno, con esos desplazamientos, esos resultados que puedo obtener, pues ya se puede hacer un análisis de la velocidad o de la aceleración que va a tener el robot. Ahora, eso me arroja unas matrices que se llaman matrices de traslación. Esas matrices me van a decir qué coordenadas tiene este punto respecto a una base que yo tenga fija, ¿no? Esto mismo ocurre si yo tengo un robot explorador. Puedo tener un robot que parta desde un origen, desde una parte, un carrito o lo que sea, y se desplace. Y entonces es algo similar, ¿no? Acá puedo tener una cámara que esté observando todo el ambiente, y entonces aquí hay un eje de referencia que no se mueve y el movimiento del robot, ¿no? Es algo muy similar a lo que hace un brazo robótico. Entonces existe toda esta matemática detrás de ese movimiento o desplazamiento que hace el robot, que se llama matriz de traslación, o mejor dicho, matriz de transformación, y que me va a decir con precisión a dónde llega la punta, ¿no? Entonces, después de obtener todas estas matrices, lo que podemos hacer es pues ya encontrar el análisis de cinemática inversa, y esas matrices me ayudan para yo poder obtener cuántos grados le tengo que poner a un brazo robótico para que se mueva a una posición XY que yo tenga, ¿no? Esa posición XY va relacionada con los largos de los eslabones. Los eslabones, recordando hace rato la diapositiva que puse, es la medida del largo de cada uno de los brazos, ¿no? Entonces, ocupamos esos datos, la posición a donde yo quiero ir, la medida de los eslabones, y obtener a lo mejor los ángulos, ¿no? Con esos ángulos, pues yo ya puedo decirle a un robot, vete a la posición XY, y me va a arrojar los ángulos necesarios para que se mueva a esa posición. Y bueno, con esas ecuaciones, pues de manera práctica o en el laboratorio, puedo obtener una simulación. Si yo estos datos, esas ecuaciones las implemento en algún sistema o en algún, por ejemplo, una tarjeta Arduino, un microprocesador, o por ejemplo lo tengo, déjenme mostrárselos, lo tengo aquí. Déjenme ver si abre. Aquí tengo una simulación de lo que son esas ecuaciones, ¿no? Déjenme bajar la pantalla. Entonces, este sistema ya tiene cómo trabajaría o cómo se movería un brazo. Digamos que aquí tengo el eje, no está marcado, pero bueno, aquí estaría el eje X, el eje Y y el punto final del brazo robótico, ¿no? Entonces, este eje de referencia que yo estoy poniendo aquí, pues no se mueve, es fijo. Cada una de las uniones, pues van a tener otros ejes. Entonces, yo puedo introducir un ángulo de inclinación respecto a la horizontal. Puedo agregar la posición X y Y a donde quiero que vaya. Si notan en esta parte, dice que va a la posición X11 y Y5. Aquí está marcada X11 y Y5. Y aquí me está mostrando cada uno de los ángulos calculados, ¿no? Cada uno de los ángulos para que esto se mueva. Entonces, si yo lo desplazo a otra posición, pues se va a la posición 12. Si lo elevo, pues se va a la posición 10. Si muevo el ángulo de inclinación,
lo que hace es que mueve, vamos a ponerle 45 grados, mueve 45 grados la horizontal, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tengo la Y, el eje de las Y, y el eje de las X, y esto está a 45 grados, ¿no? Respecto a la paralela con la X. O lo puedo colocar a menos 45 y también lo hace, ¿no? Esas ecuaciones que mostrabas, bueno, son las que se obtienen a nivel de cálculo matemático y nos dicen hacia dónde se debe de mover. Obviamente esto está muy ideal porque pues son solamente líneas y pues no tienen algún tipo de inconveniente al mover estos ejes, ¿no? Ya en un sistema físico, pues sí nos afecta a lo mejor la fricción, nos afecta el tipo de motor, el tipo de cómo censo cada ángulo, entonces nos puede afectar ahí, ¿no? Entonces ya vimos las partes de cómo se haría a nivel laboratorio, cinemática y directa, cinemática inversa, y cómo podemos trabajar con un robot manipulador. Ahora, los robots industriales, pues hay diferentes tipos. Aquí agregué algunos, creo que me faltó el robot Delta. Tenemos el tipo cartesiano, que es como son más o menos las impresoras 3D. Traen unos ejes que corren, que hacen el recorrido de toda la estructura. Hay un robot muy popular que es el Escara, que en sus inicios pues era bastante utilizado debido a su velocidad. El robot antropomórfico, que es el que utilizamos generalmente en la robótica. Y bueno, existen dos robots más que no hemos estado ahorita mencionando, pero es lo que ahorita se está utilizando más, ¿no? Que son los robots colaborativos. Son los robots, es como un robot como el antropomórfico. Estos robots pues ya pueden interactuar con las personas. Hace rato pues les enseñaban un video que estos tipos de robots estaban los robots industriales ya grandes estaban en jaulas. Ahora lo que podemos observar, bueno, primero son los famosos AGVs, que son los vehículos guiados autónomos. Entonces, este es me parece que es el de Amazon, sí, el almacén de Amazon, como está controlado por varios de cientos de robots coordinados y con la fuerza necesaria para poder trabajar tanto con humanos como con los demás robots que están por ahí, ¿no? Entonces, esto es como se trabaja lo que es la robótica colaborativa. Tenemos el robot colaborativo. Voy a adelantar un poquito el video. Entonces, donde ya podemos ver la ausencia de las jaulas, ¿no? Estos robots ya interactúan con las personas, el Teach Pendant se cambia por una tipo tablet, y el fuerte de estos robots también está en el que ya no se requiere, generalmente cuando se implementa un robot industrial en alguna empresa, se requiere de gente especializada para hacer todo el proceso de instalación, ¿no? Entonces, en el caso de los robots colaborativos, están hechos para que su uso sea más simple y se pueda poner en marcha más rápido. Y bueno, también una variedad impresionante de grippers para sujetar diferentes cosas, ¿no? Obviamente este tipo de robots pues pueden con menos peso que como los robots industriales más grandes que vimos anteriormente, pero bueno, ya podemos trabajar de manera colaborativa con diferentes cosas, inclusive pueden contar con cámaras para poder detectar si hay una persona cerca. Si la persona pasa por ahí, pues a lo mejor interrumpe su movimiento y cuando la persona termina de pasar, pues sigue con su trabajo, ¿no? Entonces, ahorita estos robots pues están siendo muy utilizados a nivel industrial para resolver muchos procesos, ¿no? Y bueno, a nivel laboratorio, quise poner este video porque le quedó bastante bien a uno de mis alumnos. Podemos trabajar con diferentes ya herramientas, que es en este caso el Python y la detección de colores. En este caso se están detectando colores en este prototipo. Se tiene como cámara el teléfono celular. Aquí está. Y lo que hace el proceso es algo muy sencillo, separar bolitas de color. En una parte, pues tomo las bolitas azules se regresan a la resbaladilla y las bolitas amarillas se pasan a este platito café, ¿no? Entonces la detección de colores pues se está haciendo por medio, como por ahí ya comenté, de utilizando Python y bueno, en este caso se está utilizando OpenCV. Se puede utilizar también lo que es
algún algoritmo de inteligencia artificial para poder trabajar todo este análisis de lo que ve en una cámara, ¿no? Pero bueno, a nivel comparado esto con el nivel industrial, pues bueno, aquí vas desarrollando aptitudes, vas desarrollando habilidades para poder trabajar a lo mejor ya con algún robot más grande, ¿no? Y bueno, ya para terminar, bueno, ahorita vimos lo que es la robótica como lo utilizamos en una competencia. Vimos cómo trabajan los robots industriales, no tanto cómo se programan, pero bueno, tal vez una idea más o menos acertada de cómo se pueden utilizar. Y bueno, fuimos contrarrestando, comparando lo que hacíamos a nivel universidad y lo que hacemos a nivel industria. Y bueno, lo que yo veo de todo esto es básicamente pues que tenemos que ser proactivos al momento de estar en el aula, ¿no? Tratar de innovar, tratar de investigar, de indagar, y pues tenemos muchas herramientas que nos van a aportar para crecer como ingenieros. Puse lo de las competencias de robótica con un sentido yo estuve en una competencia que por primera vez, bueno, a mí me tocó, la primera vez no lo había visto, es una competencia a nivel industrial, donde se tomaban, se lanzó un reto de automatización, en el cual, el reto final era programar un robot cartesiano para hacer una tarea. Entonces, hice la comparación entre lo que les exigían a nivel industrial y lo que te exige, por ejemplo, un nivel escuela o un nivel de competencia de robótica, ¿no? Entonces, no estamos tan lejos, nada más diferimos un poco en las herramientas que utilizamos, pero cuando uno termina una carrera y genera esas habilidades de, por ejemplo, trabajar con análisis de datos, trabajar con distintos microcontroladores, buscar cómo conectar diferentes sensores, diferentes actuadores, pues eso nos ayuda a crecer. Y en el momento en que damos el cambio al paso industrial, pues no se siente tan fuerte ese cambio, ¿no? En el caso de esta competencia que menciono, pues lo que rescato es la manera de que miden a los estudiantes, ¿no? Porque el reto se lanza de tal manera que el estudiante es el que está haciendo las cosas. A veces pasa mucho en las competencias de robótica que obviamente tiene que estar muy bien programado un robot, pero generalmente el que tiene las mejores piezas, pues tiene un mejor desempeño, ¿no? Me tocó ver, por ejemplo, en una competencia de guerra de robots, que un equipo llegó sin el robot armado. Entonces, llega sin el robot armado, y en 5, 10 minutos ya lo tenían ensamblado. ¿Por qué? Porque sus piezas ya las compraron, ya digamos que venía el robot hecho, y nada más lo armaron, lo ensamblaron, lo pusieron, y el robot creo que llegó hasta la final o semifinal. Entonces, ahí es donde yo me quedo pensando, pues, ¿dónde queda la parte de... Sí tiene su mérito ensamblarlo, ¿no? Tiene su mérito que hayan seguido un diagrama y ponerlo en marcha, ¿no? Pero creo que tiene mucho mérito las habilidades que van mostrando, ¿no? En el caso de esta competencia que menciono, se les daba el equipo industrial a los chicos y, bueno, con algunas... Con sus conocimientos de la escuela, pues les brindaban el material y tenían que resolver problemas industriales, problemas reales en un determinado tiempo, ¿no? Entonces, ahí yo vi bastante claro cómo era ese proceso y cómo un alumno puede desarrollarse en un ámbito industrial y, bueno, ser bastante competente, ¿no? Y bueno, aquí finalmente unas diapositivas de cómo se veía o cómo se ve el laboratorio a nivel educación. Entonces tratamos de asemejar lo que es un proceso industrial, ¿no? En un proceso industrial, pues obviamente los costos van aumentando, aprendes nuevas cosas como protocolos de comunicación entre dispositivos, cómo funcionan las nuevas tecnologías de sensores, todo lo que ya comentamos, ¿no? Bueno, de mi parte, en esta charla, bueno, sería todo. No sé si alguien tuviera alguna pregunta que quisiera hacer, algo que quisiera compartir, si les despertó alguna inquietud, lo pueden hacer.
Así es, muchas gracias, ingeniero, por esta presentación. Ahora, pues sí, procederemos a la parte de las preguntas. Daremos unos segunditos para ver si alguien tuviera alguna pregunta y pues esperemos un poco. Sí, muchas gracias, Nancy. Gracias por el comentario, Carla. ¿Cuál es el impacto de la robótica en las nuevas tecnologías? Pues el impacto ahorita, bueno, cuando yo he tenido la oportunidad de ir a diferentes plantas o industrias, pues en el caso de la robótica se está manejando bastante lo que es la robótica colaborativa, como comentaba, porque ya los procesos los podemos hacer más rápidos y con la seguridad de que un robot no puede ocasionar a lo mejor algún problema con, con alguna persona que trate que esté interactuando, vaya con ellos, ¿no? Que vaya pasando por ahí la persona. Entonces, el impacto a nivel industrial, pues aumenta, digamos, la producción de la planta, los productos, los procesos se aceleran, ¿no? Más que nada, sería eso por ahí, Roberto. Gracias por tu pregunta. Sí, asimismo tenemos otra pregunta. Nos comenta, a ver, permítame, Ricardo dice, ¿qué opinión tienes acerca de Raspberry Pico? ¿Lo has utilizado? Sí, lo he utilizado. Es una gran herramienta para poder trabajarla. Creo que, bueno, ya dependiendo de la aplicación, pues agarramos esas herramientas, ¿no? En el caso, por ejemplo, de procesamiento, de análisis de imágenes, por ejemplo, existen tarjetas ya especializadas que tienen más poder, que me ayudan a procesar, sobre todo, por ejemplo, la identificación de objetos. Se me olvidó ahorita el nombre de la tarjeta, por aquí lo tengo en la cabeza, pero depende de la aplicación a donde la vayas a utilizar, ¿no? Pero yo pienso que la Raspberry pues es una herramienta muy importante para poder desarrollar proyectos, ya que puedes trabajar con ella en conjunto generalmente se trabaja con sistema operativo Linux. Existe ya un software especializado para robots que se utiliza tanto en robots industriales como en un robot que uno construya, ¿no? Entonces, por ahí se llama ROS, el sistema, se llama Robotic Operating System, por ahí se lo puedes checar, y muchas de las implementaciones de este tipo de robots de ROS se hacen en una Raspberry, ¿no? Y entonces se puede trabajar bastante bien esta tarjeta. Y hablando de ahorita de ROS que salió por ahí a la luz, este tipo de sistema operativo, pues ya lo están usando también en la industria. Entonces puedes usar este sistema operativo para hacer tu robot casero o utilizarlo para controlar algún robot industrial, ¿no? Entonces por ahí los invito por ahí que investiguen de qué trata y van a ver que vale la pena, ¿no? Gracias por la pregunta. Sí, asimismo también nos comenta Rogelio Sánchez sobre si nos puedes contar sobre el uso del robot para lograr este fin. Supongo que el que mencionabas hace un momento. Perdón, ¿me la repites otra vez? ¿Qué mencionó antes? Se nos movió el mensaje. Déjame checarlo si quieres. Sí, supongo que fue de lo que mencionabas hace un momento, de la robótica. Ok, dice, por ahí comenta, aquí lo estoy leyendo.
Dice que el ingeniero José Antonio nos recordaba que si la tecnología no se usa para las personas, pues no tiene un buen uso. Felicitarlo, gracias. Gracias, Roger. Y si nos puede contar sobre el uso de la robótica para este fin. Para asistir a las personas, entiendo que es la pregunta. Bueno, se pueden utilizar sobre todo lo que son los robots colaborativos. Ya existe un robot que está en Amazon, me parece, si lo pueden checar. Amazon por ahí ya vende un robot colaborativo. Este robot está diseñado para asistir a personas, en este caso personas de la tercera edad. El robot, no recuerdo el nombrecito, se me fue, pero si lo buscan en Amazon lo van a encontrar. Este robot generalmente se usa para ayudar a las personas ya grandes, para que ellos puedan, por ejemplo, programarle rutinas de, ¿sabes qué? Recuérdame cuándo tengo que tomarme la medicina, ¿no? Ayudarle con ciertas cosas como estas que estoy mencionando. Entonces, muy, muy acertado por ahí lo que comentas. Si la robótica, pues no, si la robótica siempre está enjaulada, como lo veíamos por ahí, sí nos ayuda en producción, pero ya lo más grande que podemos encontrar ahorita es esa asistencia que se puede dar a las personas, ¿no? Esa sería la respuesta para Rogelio. Muchas gracias por tu pregunta. Gracias. También nos comenta Elsa Mireya. Dice, me parece muy interesante la robótica educativa, porque como usted comenta, fortalece el pensamiento creativo y la resolución de problemas. La pregunta es, ¿actualmente es una materia operativa? Depende, hay algunas materias que se enfocan en tal vez decir, la materia trata de programación, vamos a programar, van a diseñar un robot, lo van a construir y van a hacer que haga una cierta tarea, ¿no? Entonces, no viene tal cual una materia, puede venir, por ejemplo, como equipos de robótica o como una asociación de alumnos que se junta para realizar prototipos, pero como materia como tal, no. Pero sí se puede encontrar, como comento, en ciertas materias específicas. Por ejemplo, ahorita estamos trabajando en lo que es visión artificial. Por aquí les enseñé el video de un pequeño robot que detectaba dos objetos diferentes. Entonces, dentro de la visión artificial, pues estamos trabajando con un robot para que haga una cierta tarea, ¿no? Entonces, sí se va enfocando un poco más a qué materia se esté llevando, ¿no? Pero sí, como tal, como una materia fija, no. Ok, Inge, muchas gracias. Una última, nos pregunta Paola Calderón. Inge, ¿cómo puedo hacer el switch en lo que me enseñan en la escuela y lo que hay en la industria? ¿Qué conocimientos me faltarían adquirir? Híjole, hacer el switch, eso suena muy bien. Yo lo que veo, bueno, hay materias los planes de estudio se están actualizando en muchas instituciones, y lo que noté en la competencia que comento es que sí llevan, las preguntas iban muy enfocadas a materias específicas. Caso de, por ejemplo, la neumática, circuitos neumáticos, programación de PLCs, por ejemplo. Entonces, sí hay que ir un poquito, cuando es estudiante, checando o viendo lo que hacen en las industrias, ¿no? Tal vez yendo generalmente hacen la mayoría de escuelas hace viajes de prácticas. Entonces tú te puedes dar cuenta en esos viajes de prácticas sobre qué están trabajando, sobre qué va la tendencia, y bueno, puedes ir viendo qué parte te gusta, ¿no? De cada una de ellas. Ahora, el crecimiento a veces generalmente depende de uno mismo, ¿no? Porque a veces te lo pueden explicar en papel en una escuela, pero si la escuela no cuenta con el material, a lo mejor industrial, porque es costosísimo todo ese material, le toca pues al alumno investigar, ¿no? Le toca investigar y ver cómo lo pudiera hacer, a lo mejor conseguir algún simulador. Y bueno, la parte motivacional creo que es muy grande en esto, ¿no? Tal vez viendo que cada práctica o cada proyecto que se deja, pues es un reto, verlo como un reto y tratar de resolverlo, ¿no? Entonces, sí da miedo, un poco de miedo cuando ya estás en la industria y ves las máquinas ya más grandes, pero pues hay que estar siempre con la disposición de trabajar. También, bueno, yo les comento mucho a mis alumnos que busquen también cursos, ya una vez que uno termina la carrera, pues está bien tomar cursos de repente
con algunas empresas, ¿no? Ya ahorita con todo lo que revolucionó todo esto de las clases en línea, pues hay muchos cursos y nos pueden acercar a lo mejor irnos enfocando hacia un área específica que nos guste, y eso nos va a hacer que nos acerquemos o hagamos ese cambio para poder trabajar a nivel industrial, ¿no? Gracias por la pregunta. Perfecto. Pues comentarle que tuvo muchas felicitaciones y de todos los espectadores. Y pues ya para dar Gracias. cierre a esta última ponencia del día por parte de la Universidad Vasco de Quiroga, agradecemos por el tiempo y la participación del ingeniero Sergio Armando Galván Chávez, así como su compromiso que tiene con las próximas generaciones de ingenieros. Sin duda, es una ponencia que nos aportará muchísimo en nuestra vida estudiantil y profesional. Sin más por el momento, me despido de ustedes, deseándoles una excelente noche e invitándolos a que nos sigan acompañando el día de mañana con estas muy interesantes ponencias. Muchas gracias a todos.